Vamos a hablar acerca de las especificaciones técnicas del producto, ¿sí? Los aspectos técnicos y funcionales. Esto es lo que sigue después de uno haber hecho análisis de cajas negras y cajas transparentes y de haber establecido, por ejemplo, un primer acercamiento en cómo desarrollar funcionalmente o a través de qué mecanismos, ¿sí? A través de qué medios o implementaciones voy a desarrollar esas funciones para empezar a pensar cómo resolver la propuesta, cómo resolver la propuesta en términos de producción. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya las ideas ya las tenemos y ya tenemos las ideas que están solucionando esa problemática. Ahorita hay es que pensar en cómo resolver las ideas, cómo eh, fabricarlas. ¿Sí? Entonces esto va a estar orientado no solamente a encontrar la tecnología o a desarrollar la tecnología que va a utilizar el propio producto, sino adicionalmente eh, qué tecnología nos va a permitir fabricar esa tecnología que va a utilizar el producto, ¿correcto? Entonces aquí vamos pensando ya en el cambio hacia la tercera fase de la metodología proyectual de diseño, que es la fase de ejecución. Entonces aquí ya hay unas tareas como el codiseño, donde el equipo de diseño y el equipo de ingeniería entonces se reúnen constantemente para definir los aspectos técnicos relacionados con la producción del objeto o del producto como tal. ¿Sí? Aquí miramos materiales, hacemos pruebas a esos materiales, hacemos pruebas a la forma, a la estética, bueno, a las diferentes funciones que cumple el objeto, precisamente para garantizar que tenga un buen control de calidad y que pasando ese control, pues se genere obviamente las acciones de comercialización y venta y todo lo demás. Entonces vamos a hablar acerca de las especificaciones técnicas del producto. Bueno, criterios técnicos, los objetivos y las funciones, que son los atributos que ya habíamos visto, son los planteamientos de lo que debe lograr o hacer un diseño, es decir, lo que debe llegar a ser y lo que debe hacer para ser exitoso, ¿sí? Que eso era lo que veníamos hablando cuando vimos la clase de atributos por allá, como en la semana 5 de clases o 4 de clases. Pero normalmente no se establecen en términos de límites precisos, que es lo que hace una especificación técnica. ¿Qué quiere decir esto? Este parrafito que nosotros leímos ahí. Nosotros hasta la fecha conocemos los diferentes tipos de atributos de diseños que tenemos. ¿Sí? Tenemos objetivos, funciones, restricciones e implementaciones o medios. Pero nosotros tenemos una característica y es que cuando nosotros convertimos esas declaraciones del cliente en atributos de diseño, sucede algo y es que no necesariamente todos esos atributos funcionan como parámetros que pueden ser, o sea, sí están determinados en parámetros que pueden ser medidos, pero no necesariamente en parámetros que pueden llegar a ser implementados o que tienen límites precisos. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, usted puede establecer un objetivo que diga, el producto debe ser liviano. Usted sabe y usted entiende que es liviano, ¿sí? Pero el criterio técnico que establece el límite de qué es liviano o no, no está definido. Es decir, debería haber un criterio técnico que diga el objeto no debe pesar más de 2 kilos, por ejemplo, si es que eso es lo que significa liviano. Entonces, cuando yo establezco que el objeto no debe pesar más de 2 kilos, estoy estableciendo un aspecto técnico que puede ser medido y que puede ser implementado, es decir, una especificación técnica. Por supuesto, las mismas especificaciones como atributos que yo extraigo son también algunos aspectos técnicos, porque hay algunos aspectos técnicos que me dicen, la escalera, como veíamos en el ejemplo, la escalera debe servir para alcanzar objetos que estén a 3 metros del suelo. Eso es una especificación técnica, es decir, ¿cuánto debe medir la escalera? 3 metros. ¿Sí? Ahí estoy especificando técnicamente el producto y como eso puede ser medido, pues también puede llegar a ser implementado. Entonces, siempre hacemos énfasis en el rendimiento que debe alcanzar la solución y no en un componente en particular como medio para alcanzar dicho rendimiento. Por ejemplo, cuando establecimos funciones principales a través de la caja negra y luego funciones, subfunciones o funciones secundarias a través de la caja transparente, entonces encontramos dos cosas. Primero, que la función de la caja negra está haciendo énfasis sobre el rendimiento que debe alcanzar esa solución, más no en los componentes en particular. Y después, cuando establecimos las funciones de la caja transparente,
sí establecimos las funciones, pero no estábamos hablando acerca del rendimiento que cada uno de esas implementaciones que después propusimos en el análisis en el árbol de funciones y medios debería alcanzar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que nosotros vimos de la trituradora de latas, hay un elemento que alinea la lata, sí, pero no establecimos nunca cuando ese elemento estaba cumpliendo con un requerimiento en términos del rendimiento. Por ejemplo, ¿cuántas latas por minuto debe alinear? Entonces, ahí estaríamos estableciendo una especificación técnica. Entonces, vemos una cosa interesante acá, es que las especificaciones técnicas nacen precisamente de ese análisis funcional. Sí, mire que yo las estoy sacando del análisis funcional y de los mismos atributos que hemos venido trabajando. Pues es necesario hacer un esfuerzo considerable para identificar las especificaciones técnicas apropiadas y asegurar que cada una de estas se pueda expresar en unidades que puedan ser medidas. ¿Para qué? Para poderlas implementar en la producción. ¿Qué es un criterio técnico? Entonces, esta es la definición de un criterio técnico. La descripción de lo que el producto tiene que hacer y que debe ser explicado de forma precisa y mesurable, es decir, medida. Esto es según este autor que es de apellido Ulrich en el 2004. Entonces, ¿cómo se compone un criterio técnico? Se compone de dos cosas, de la medida y del valor. Entonces, la medida, hablamos es de la unidad métrica que estemos utilizando. Por ejemplo, kilogramos, gramos, miligramos o litro, o medidas, por ejemplo, de distancia, ¿sí? Kilómetro, metro, centímetro, pulgada, milímetro, etc. Eso es la medida. Cuando hablamos de valor, es el valor que tiene esa medida. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de un criterio técnico establecido, podemos establecer que el producto debe pesar 50 kilogramos. Ahí eso es un criterio técnico, ¿por qué? Porque tiene medida, y estamos hablando de kilogramos, y tiene un valor. Estamos hablando de que pesa 50 unidades de medida. Bien. Entonces, de esa manera es que se sacan los criterios técnicos o se establece que los criterios técnicos siempre están conformados por esas dos cosas, por una medida y un valor para especificar lo que el producto tiene que hacer. ¿Cuándo lo establecemos? Cuando extraemos las necesidades del cliente y se traducen en atributos de diseño. ¿Sí? Entonces, mire, por ejemplo, lo que les explicaba ahorita. Se toman de allí los objetivos como punto de partida para generar los criterios técnicos. ¿Qué quiere decir eso? Que los criterios técnicos se generan de los atributos que nosotros establecimos al convertir las declaraciones del cliente en objetivos. Y asimismo se tienen en cuenta también las funciones. Quiere decir que de las funciones también podemos extraer criterios técnicos. Entonces, los criterios técnicos pueden ser extraídos de los objetivos y de las funciones. Y debemos tener en cuenta que cada objetivo tiene una importancia que es extraída de las matrices de comparación por pares cuando hicimos la metodología del árbol de objetivos. Entonces, no es sacarlo de todos los objetivos, no, sino también mirar el grado de importancia que tienen los diferentes objetivos de acuerdo a la metodología de árbol de objetivos para poder generar esos criterios técnicos, obviamente los objetivos que cobran más importancia o más relevancia en el proceso, ¿sí? La metodología proyectual. Entonces, mire, tenemos funciones, declaración de lo que el diseño debe cumplir o hacer, apoyar la posición de una persona sentada, eso es una función. Objetivo, declaración de las características y atributos requeridos o deseados. Recuerde que lo definíamos como lo que el diseño debe llegar a hacer, que tenga un bajo peso y que sea seguro. Entonces, mire, aquí están las especificaciones. Articulación de los atributos del diseño como parámetros medibles. Si yo digo bajo peso, también estoy diciendo aquí como especificación técnica que tengo un peso inferior a 400 newtons. Esto es un parámetro técnico o un aspecto técnico. Seguro, que soporte 6.000 newtons y que la altura no exceda 500 milímetros. Entonces aquí estoy hablando de dos parámetros medibles que especifican el objetivo de la seguridad. Y por supuesto, ambas especificaciones técnicas también están de acuerdo con la función, que es apoyar la posición de una persona sentada. Entonces, esto se genera, como veíamos ahorita, de los objetivos y de las funciones, simplemente haciendo una connotación donde se tengan que cumplir los objetivos y las funciones, pero en parámetros que pueden ser medidos o implementados. Hay tres maneras
o bueno, realmente hay varias maneras pues de generar o de sacar estos criterios o especificaciones técnicas. Pero hay tres formas principales que representan lo que el usuario quiere en términos de las características que pueden ser medidas y pueden ser implementadas en términos de analizarlas o de ser analizadas para el diseño en ingeniería. Entonces tenemos las especificaciones técnicas preescritas, que son aquellas que especifican los valores para los criterios que va a tener el objeto al ser diseñado. Estas son las que vienen, digamos, directamente por la investigación, ¿sí? Si yo sé que, por ejemplo, la función de la escalera es alcanzar alcanzar lámparas que están, por ejemplo, a 2 metros del suelo, yo sé que por una especificación técnica prescrita es que la escalera debe medir como mínimo 2 metros. ¿Por qué? Pues porque la misma función me lo está diciendo, o sea, de manera prescrita, es decir, la investigación me arrojó ese dato. Entonces, de esa manera yo puedo extraer esas funciones, esas especificaciones o aspectos técnicos del producto. Pero también las puedo hallar a través de un procedimiento. Entonces, a través del procedimiento, esto nos permite identificar procedimientos específicos para calcular atributos o definir comportamientos. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo hallar también especificaciones técnicas haciendo pruebas. Por ejemplo, en aquel entonces veíamos nosotros que había una restricción que decía que el escalón de la escalera, pues, esta para las personas de servicios generales, no debía deflectarse más de, qué sé yo, 0.13 centímetros, creo que era la restricción. Entonces, ¿cómo pude hallar eso? ¿Sí? A través de un procedimiento. Entonces, ¿qué hago? Cojo un perfil, por ejemplo, de aluminio, si es que la escalera va a ser de aluminio, cojo el perfil que va a hacer las veces de escalón, lo someto a una prueba eh, para que ya se flecte, ¿sí? Y cuando le acomodo el peso o miro el peso, veo que cuando el perfil llega, por ejemplo, a una deflexión de 0.13 centímetros, miro entonces cuánta fuerza apliqué allí. Entonces dice, bueno, apliqué 400 kilos. Quiere decir que la escalera sí sirve o sea, porque está respetando la restricción el requerimiento, técnico de que la escalera no se deflecte con el uso. Porque si cuando yo hice la prueba del procedimiento le apliqué una fuerza de 400 kilos y un peso de 400 kilos, pues obviamente voy a obtener un buen desempeño cuando la persona se suba, porque pues no hay personas que pesen 400 kilos. O si las hay, pues obviamente no van a estar montadas en una escalera. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, utilicé un procedimiento que puede ser una prueba física o inclusive cálculos matemáticos o lo que sea, para poder evaluar eso. Y cuando hablo del desempeño, entonces estoy hablando de identificar esos niveles de desempeño que significan el logro del comportamiento funcional deseado. Entonces, por ejemplo, en esta parte de aquí, yo hago el cálculo para poder saber cuánto peso puede aguantar el escalón. Y cuando hago la prueba de desempeño, es que le coloco los 400 kilos al escalón, entonces veo que efectivamente el cálculo que yo realicé acá va a cobrar sentido a través del desempeño. ¿Listo? Entonces, esas son las tres maneras. Aquí hay un ejemplo. Especificaciones técnicas prescritas, que esté hecho de aleación de aluminio 7075 T6 y la parte más larga no supere los 500 milímetros. ¿Sí? Esto, digamos, es una especificación técnica de un material, y en este caso es un aluminio que tiene una resistencia, y que la parte larga no supere los 500 milímetros, pues me estoy refiriendo a una longitud de, por ejemplo, el escalón, de lo que puede ser un escalón. Especificación técnica de procedimiento. Entonces, mire, aplico esta fórmula para hallar la tensión normal, ¿sí? Y digo, si no debe ser un tema de tensión máxima para una carga axial, ¿sí? Que permita, digamos, que el escalón se pandee. Entonces, cojo esta fórmula, reemplazo los valores, hago el cálculo
y el cálculo me arroja, no, este perfil está en capacidad de aguantar tantos newtons de fuerza. Entonces, ¿qué hago? Después de que yo tengo aquí el procedimiento que me permitió conocer a través de un cálculo cuánto puedo aplicarle yo a ese escalón, entonces vengo acá y a través del desempeño, entonces vengo y le coloco un peso, por ejemplo, de 6.000 newtons, que fue lo que me arrojó aquí, y veo que el escalón no se flexiona, ¿sí? No se pandea. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que a través del desempeño estoy generando el criterio técnico que me dice que esa pieza puede soportar un peso de 6.000 newtons. Pues mire, de esa manera funciona, ¿sí? Las que vienen por investigación, las que hallo a través de un procedimiento, que son los cálculos matemáticos o pruebas que haga, y la que hago a través del desempeño cuando pongo ese procedimiento en práctica. ¿Listo? Entonces, de esa manera se especifican los criterios o los aspectos técnicos y funcionales. Ejemplo, voy a diseñar una remachadora manual que permita insertar clavos en sucesión rápida, que sea ligera y que no presente retardos notables al clavar después de disparar la herramienta. Entonces, a través del árbol de objetivos, yo obtuve, por ejemplo, estos objetivos. La remachadora debe ser rápida, debe ser potente, debe ser económica, debe ser fácil de manejar, debe ser duradera y debe ser liviana. ¿Sí? Estos fueron los objetivos más importantes que me arrojó la metodología del árbol de objetivos. Entonces, mire lo que voy a hacer acá. Yo voy a buscar criterios técnicos que se relacionen y que definan obviamente estos objetivos. Entonces, para eso, lo que voy a hacer es buscar la relación entre el objetivo que sea rápida. Listo. Aquí estamos hablando rápido en términos de qué. Ah, bueno, de velocidad pico de clavado. Es decir, que la remachadora pueda colocar un clavo por segundo. Mire que aquí estoy diciendo que un dato que es bastante técnico porque mire que tiene medida y valor. Estamos hablando de medida, ¿sí? El sistema métrico que estoy utilizando para medirlo, en este caso es una medida de tiempo, segundo, y estoy hablando de valor, 1. Entonces me refiero a un clavo por segundo. Mira que aquí estoy estableciendo una especificación técnica que está hablando de la velocidad en la que debe desempeñarse la función principal, que es clavar o poner clavos, ¿sí? Entonces, mire, que sea rápida. Que sea rápida significa que debe colocar un clavo por segundo. Que sea rápida también, ¿qué puede definir? Que la velocidad promedio de clavado sea de 12 clavados por minuto, es decir, que como promedio debe colocar 12 clavos en un minuto. Eso también hace que sea rápida. Y otra característica que hace que sea rápida es que el máximo retardo del disparador, es decir, cuando yo pongo un clavo, el disparador tiene que volver a estar activo, ¿sí? Para poner otro clavo en 0.25 segundos. Entonces, estas tres características, por ejemplo, están relacionadas a través de este objetivo. ¿Cómo establezco yo estas especificaciones técnicas? Pues aquí pueden ser o prescritas o de procedimiento o de desempeño. Es decir, yo las pude haber establecido a través de esas tres vías. ¿Sí? A través de la vía prescrita, que por ejemplo la investigación me haya llevado a definir eso. ¿Cómo puedo establecer yo de manera prescrita? Supongamos que hice un análisis tecnológico y yo vi que las clavadoras que hay en el mercado, todas colocan como mínimo un clavo por segundo. Entonces la mía no se puede quedar atrás, la mía no puede ser más lenta que las otras. Entonces eso de manera prescrita lo pude establecer directamente. ¿Sí? Lo mismo con la velocidad promedio de clavado y lo mismo con el máximo retardo del disparador. O por ejemplo, también lo puedo establecer a través de un procedimiento. Entonces hago los cálculos que me van a permitir saber cuánta fuerza necesito para colocar el clavo, etcétera, etcétera, y eso me va a poder llegar a determinar cuántos clavos puedo colocar por minuto, por segundo o en promedio. Entonces, a través del procedimiento también lo hallé. Y después, a través del desempeño, cuando cojo el mecanismo y lo pongo en práctica. Entonces, si yo tengo el mecanismo, lo ideé y lo pongo en práctica, puedo ver que el mecanismo es capaz de poner un clavo por segundo o en promedio 12 clavos por minuto. Y que el retardo del disparador sea el 0.25 segundos. Entonces, ahí lo establecí a través del desempeño. Bien.
Vamos aquí con este segundo objetivo, que sea potente, que la energía de clavado sea menor a 40 joules por clavo, que la fuerza de clavado sea hasta de 2000 newtons. Entonces también las puede haber establecido de manera prescrita, de procedimiento o de desempeño. Que sea fácil de manejar. ¿Qué la hace fácil de manejar? Que la masa de la herramienta sea menor a 4 kilogramos, es decir, que pese menos de 4 kilogramos. Que sea duradera. Que su tiempo de vida sea mayor a 5 años. ¿Esto cómo yo lo puedo establecer? Pues a través de los materiales, ¿no? De las implementaciones. Entonces, tendría que utilizar materiales muy rígidos, muy fuertes, que aguanten obviamente el uso para el cual está hecho el producto. Que sea liviana. Bueno, esto también tiene que ver con que la masa de la herramienta sea menor a 4 kilogramos, ¿sí? Como está aquí. Y que sea económica, que su precio esté entre 75 y 123.000 pesos. Mire que en todas hay medida y valor. ¿Por qué son especificaciones técnicas? Porque en todas hay medida y valor. Medida, valor. Medida y valor. Medida, valor, medida. Bueno, en este caso los joules, valor 40. Medida newtons, valor 2000. Medida kilogramos, valor 4, ¿sí? Mire que todas tienen lo mismo. Aquí hay incluso medida pesos colombianos y valor. Entonces, todos los criterios técnicos deben tener esa característica. Criterios técnicos, especificaciones técnicas deben tener o están conformados por medida y valor. Y se extraen o se pueden extraer a partir de los objetivos. Pero mire que aquí también hay algo interesante y es que hay algunos que los comparten. Por ejemplo, fácil de manejar y liviana. Mire que tienen la misma especificación técnica. ¿Qué quiere decir? Que un objetivo puede compartir diferentes especificaciones técnicas. De alguna manera, el hecho de que sea fácil de manejar también, perdón, el hecho de que sea potente, ¿sí? Puede llevarme a que sea también fácil de manejar. Entonces, vamos a buscar a través de una matriz las relaciones entre los objetivos con las diferentes especificaciones técnicas. Entonces, eso es lo que sucede acá. Mire, yo coloco las especificaciones técnicas en este lado de acá y coloco los objetivos en este lado de acá. Y entonces encuentro la concordancia entre los diferentes objetivos con las diferentes especificaciones técnicas. Mire que, por ejemplo, que sea rápida, cumple estas tres especificaciones técnicas. El hecho de que sea potente, cumple estos dos, ¿sí? Energía de clavado menor de 40 joules por clavo y la fuerza de clavado hasta de 2000 newtons. Que sea fácil de manejar. Mire que es la masa de la herramienta menor a 4 kilogramos, pero también hace que la fuerza de clavado sea hasta de 2000 newtons. Por supuesto, esto es una característica que está relacionada también con que sea fácil de manejar. Porque si tiene esa fuerza de clavado, quiere decir que va a poner el clavo de una vez y no me va a tocar martillarlo 2 o 3 veces diferente. Entonces, eso va a facilitar el manejo. Que sea duradera, que el tiempo de vida sea mayor a 5 años, que sea liviana, mire que tiene la misma masa de la herramienta, menor a 4 kilogramos, y que sea económica, precio entre 75 y 123.000. Entonces, mire, ya con las especificaciones técnicas seleccionadas o generadas, yo puedo empezar a implementar esto en la producción. Entonces, tengo que establecer, listo, de ese análisis funcional que yo hice, ¿cuál es el mecanismo que me cumple con una velocidad pico de clavado de 1 clavo por segundo, de una velocidad promedio de 12 clavos por minuto, que el máximo retardo del disparador sea de 0,25 segundos, que la energía de clavado la haga 40 joules por clavo, que la fuerza de clavado sea hasta de 2000 newtons, que haga que la herramienta pese menos de 4 kilogramos, que dure más de 5 años y que tenga un precio entre estas dos? Entonces, eso debería ser un mecanismo o una implementación que cumpla todas estas especificaciones técnicas. Si no las cumple, pues finalmente no está respondiendo a nada. Recuerden ustedes que las especificaciones o requerimientos técnicos tienen un valor binario, es decir, en términos del grado de satisfacción. Es decir, o cumple o no cumple. Y si no cumple, se desecha. Bien. Entonces, eso es lo que, de esa manera se generan las especificaciones técnicas. Listo, muchachos, preguntas hasta ahí.
¿Alguien de pronto le queda una duda de dónde se genera una especificación técnica o algo así? El tema, la verdad, es que es muy sencillo, pues muy intuitivo. Entonces, de pronto, por ese lado, no creo pues que haya problema. ¿Sí? Se simplemente coge los objetivos y trata de relacionar los aspectos técnicos que estén relacionados con esos objetivos, los resuelvan y que adicionalmente lo hagan de una manera técnica, ¿sí? Buscando siempre una medida y un valor. Entonces, en la rúbrica, cuando a ustedes les toque establecer esos criterios técnicos, si usted decía, por ejemplo, eh, tiene que ser ecológico, ¿sí? Digamos, mi producto debe ser ecológico y usted estableció que el factor ecológico está relacionado, digamos, con los materiales o con el ciclo de vida del producto, de cuánto va a durar ese producto. Pues, por ejemplo, el hecho de que sea ecológico, podría sacar usted una especificación técnica que diga que esté relacionada con la duración del objeto. El objeto debe durar más de 7 años, ¿sí? O debe permitir funcionar más de 7 años. O debe permitir que su primer mantenimiento no se haga antes de los 4 años, por ejemplo. Eso es una característica que lo hace ecológico. Y ahí usted está definiendo una especificación técnica. ¿Por qué? Porque tiene medida y valor. Estamos hablando del valor años, perdón, de la medida años y del valor, el número 4. ¿Sí? Entonces, de esa manera, digamos, los pueden ir estableciendo. Cojan el listado de objetivos que ustedes tienen y empiecen a sacar criterios técnicos y ese listado de criterios técnicos es el que ustedes me van a presentar en este punto de acá. Este aquí, definición de criterios técnicos. Plantea adecuadamente un listado de métricas y una matriz de necesidades métricas, objetivos versus especificaciones técnicas. Se saca el listadito de acuerdo a los diferentes objetivos que tiene. Es decir, me va a generar esto, lo que les mostré ahorita. Esto. Profe, Dime. yo sí tengo una duda. Eh, allí donde usted, es que no le entendí en la parte donde usted decía que hace como, si hace como una fórmula, no entendí esa parte. O sea, ¿de dónde salen los Ya te valores o muestro. qué? Acá. Sí, señor, ahí. Listo. Estos son simplemente ejemplos, ¿sí? Ejemplos que yo te estoy dando. Les estaba explicando que las especificaciones técnicas pueden generarse de 3 diferentes maneras. A través de, o sea, yo puedo hallar una especificación técnica de manera prescrita. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la investigación que yo hice, yo puedo generar una especificación técnica. Entonces, un ejemplo de cómo hacerlo de manera prescrita. Si tú averiguas que, por ejemplo, la persona de servicios generales necesita una escalera para hacerle mantenimiento a los ductos de aire acondicionado y tú sabes que los ductos de aire acondicionado en el rango pues, de acción o en la institución donde la persona de servicios generales está utilizando esa dicha escalera o va a utilizar dicha escalera. Esos ductos están a 2 metros. ¿Cuánto debe medir la escalera? Pues debe medir 2 metros. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para poder que la persona pueda alcanzar los tubos de aire acondicionado. Entonces, ahí, a través de una prescripción, o sea, de una información que tú ya sabías, pudiste establecer un criterio técnico, ¿correcto? ¿Eso está claro? Hasta ahí. Sí, sí, señor. En la Listo. otra parte. Correcto. Entonces, ahora el de procedimiento. Tú estás estableciendo qué características debe tener la escalera. Entonces, tú vas a escoger el material para los escalones, ¿sí? Entonces tú dices, listo, vamos a hacerlos en madera y tengo una segunda opción donde los escalones entonces son, por ejemplo, en aluminio, ¿sí? Entonces voy a utilizar un perfil de aluminio. Entonces tú cómo sabes cuál de las dos alternativas utilizar, si es madera o es aluminio, a través de una especificación técnica generada a través de un procedimiento, ¿sí? O creada a través de un procedimiento. Entonces, ¿qué te dice el procedimiento? En promedio, ¿cuánto pesa una persona adulta? Digamos, ahí saco de pronto un listado de percentiles.
Entonces digo, listo, en promedio, digamos, un latino, una persona adulta entre 30 y 45 años, tiene un peso promedio, por ejemplo, de 75 kilogramos. Entonces tú vas a hacer con el peso promedio y supongamos que, bueno, digamos que en la sociedad colombiana aquí donde estamos acostumbrados a comer bien y no sé qué, entonces no lo va a colocar como 75, sino que le va a decir que la persona promedio pesa 85 kilogramos, o sea, le va a poner 10 kilogramos de más. Entonces, con esos 10 kilogramos de más, tú coges una fórmula matemática y dices, a través de la fórmula, hallas cuál es la tensión máxima que debería tener, por ejemplo, el material de madera y cuál es la tensión que debería tener el material o el perfil de aluminio, que dice de acuerdo al fabricante, y hallas una fórmula que te permita relacionar esas dos cosas, donde la fórmula te va a decir que cuando tú le apliques un determinado peso o una determinada fuerza a ese escalón o ese material, el material se va a doblar, ¿sí? Se va a pandear. Y que cuando se pandea, esa pandeada no sea mayor a una distancia de 0.13 centímetros. ¿Sí? Es decir, que no se vaya a mover más de 13 milímetros. Entonces tú haces el cálculo y él te arroja cuánto peso le tendrías que poner al escalón para que él se doble, para que él se flecte hasta esa distancia. Entonces tú ya tienes el dato, en papel te funcionó perfecto. ¿Hay que acabas de hacer? Acabas de hallar una especificación técnica a través de un procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Pues un procedimiento matemático, ¿correcto? ¿Te queda entendido ese? Sí, señor, pero entonces siempre se va a utilizar esa fórmula que No, usted no tiene allí. necesariamente esta fórmula, no necesariamente esta fórmula. O sea, por ejemplo, si tú quieres hallar la velocidad, te voy a poner otro ejemplo. Digamos que yo trabajo para Ferrari y entonces estamos hallando cuáles son las mejores llantas que le necesitamos poner al último carro de Ferrari que vamos a lanzar al mercado. Resulta que el carro alcanza una velocidad, por el motor puede alcanzar una velocidad de 430 kilómetros por hora. Entonces tú necesitas unas llantas que aguanten obviamente esa velocidad de giro y que aguanten ese torque que tiene ese motor. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Haces un cálculo que te permita conocer si la llanta que le vas a poner, o sea, qué características debe tener la llanta que le vas a poner para poder que te aguante esa velocidad y que o sea, que aguante la temperatura que se necesita, que aguante el torque que se necesita, que estructuralmente permita que dé estabilidad al carro. Entonces tú puedes utilizar diferentes fórmulas matemáticas o físicas para hallar eso. Estás hallando a través de diferentes procedimientos matemáticos los datos que necesitas. ¿Correcto? Entonces puede ser todas las fórmulas que Sí, tú señor. quieras. Entonces ahora, ¿qué pasa con el desempeño? Con el desempeño es, listo, yo encontré que la fórmula que yo apliqué, la fórmula física que yo apliqué, yo tenía que aplicarle, por ejemplo, un peso de 400 kilos al aluminio, al perfil de aluminio, para que él se deflectara 0.13 centímetros. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hago? Pues hago la prueba. Cojo una máquina que sostenga el perfil de aluminio, el escalón, y le empiezo a colocar peso. Entonces arranco con 100 kilos. Listo, el escalón no se movió. Le pongo 200 kilos, se movió un poquito. Entonces mido la distancia y no, resulta que llegó a 0.8. Listo, perdón, a 0.08. Entonces le meto otros 50 kilos, vi que se movió otro poquito, entonces llegó a 0.1. Y le meto otros 100 kilos, entonces ya cumplió 400 kilos, que era lo que me había dado la fórmula matemática. Entonces veo que ahí cuando mido, efectivamente ya está en 0.13. Lo que quiere decir que el procedimiento que yo hice anteriormente en el papel me sirvió para hallar el dato técnico que a través del desempeño, es decir, a través de la prueba física que hice, me permitió conocer que efectivamente ese criterio técnico estaba bien, lo había generado bien. ¿Listo? Entonces, esa es la tercera, a través del desempeño. Entonces, esto es una prueba física, lo mismo con la llanta del carro. Este me sirve, este polisobuteno con el que hago la llanta me sirve. Listo. Entonces, cogemos la llanta, la estructuramos, no sé qué,
Te la montamos al carro y cogemos un piloto y lo ponemos a andar a 430 kilómetros por hora durante X cantidad de segundos o minutos y vemos que la llanta aguanta. ¿Listo? Entonces, ahí acabé de hallar el criterio técnico que me sirvió para la fabricación de la llanta. Entonces, esas son las tres maneras de establecer esos aspectos técnicos y funcionales. Entonces, bueno, después de esto, entonces, ¿qué viene? Está aquí esta es la definición del criterio técnico. Ustedes simplemente lo que van a hacer es, de los objetivos, sacan los criterios técnicos, ya sea que los hallen de manera prescrita, pues que por lo general es lo que uno hace aquí, porque uno no tiene tiempo de echar cálculo ni nada de esas vainas. Entonces, de manera prescrita, ustedes simplemente relacionan los objetivos con los diferentes criterios técnicos que lo cumplen. Por ejemplo, si usted dijo que como criterio técnico o como atributo, más bien de la propuesta, debería ser liviana. Entonces, un criterio técnico que sea liviana podría ser, por ejemplo, que pese menos de 2 kilogramos. ¿Sí? Ese criterio técnico, si se cumple, hace que se cumpla el objetivo. Otro criterio, que sea pequeño. Entonces, que sea pequeño, un criterio técnico que no ocupe un volumen de máximo de más de 50 por 50 por 50 centímetros. Otro criterio técnico, que sea resistente. Entonces, por ejemplo, que sea resistente, que su carcasa o su estructura sea resistente, listo. Que aguante por lo menos el peso de una persona de 75 kilogramos cuando se sienta en ella, ¿sí? Cuando se sienta en el aparato. Cuénteme, Edwin. Gracias. ¿Esos mismos criterios los podemos sacar de los datos que tomamos, o sea, de las entrevistas, por ejemplo? Sí, total, claro, O sea, porque ahí precisamente estarían haciendo, hallando los criterios técnicos de forma prescrita, que era lo que le estaba explicando ahorita Vivian. Ok, perfecto, gracias. Listo. Entonces, bien, ahí simplemente van a ustedes a relacionar los objetivos y van a tratar de sacar los criterios técnicos que hacen que se cumplan esos objetivos. Por ejemplo, en el caso de los que están trabajando con el proyecto del agua, que filtra el agua y que no sé qué, o que sirve para recoger los residuos pues, sólidos de los ríos y que para mejorar la calidad del agua, bueno, sería interesante establecer cuántos litros digamos, por hora limpia el dispositivo. ¿Sí? ¿Cuántos litros por hora está purificando el agua? Entonces, ese tipo de datos relacionados con las funciones, pues son muy interesantes. Listo. Vamos a establecer qué es lo del análisis morfológico. Les voy a explicar la metodología. El análisis morfológico plantea lo siguiente. Bueno, el análisis morfológico, primero que todo, es un método que se hace de manera analítica combinando diferentes propuestas. Por eso se dice método analítico combinatorio. Que fue creado en el 69 por este señor que se llama Fritz Zwicky, que es un astrónomo del Instituto de Tecnología de California. ¿Para qué sirve el análisis morfológico? Permite resolver problemas mediante el análisis de las partes que componen un objeto. Entonces, ustedes ya tenían un análisis de caja transparente que les permitía conocer cuáles eran las subfunciones. Por ejemplo, en el caso del análisis de la licuadora que nosotros habíamos hecho y sobre el cual yo les mencioné un ejemplo, digamos que hay una parte que permite triturar los elementos. Entonces yo conozco, porque lo expresé en lenguaje de funciones, que ese elemento tiene la función de triturar lo que yo le coloqué en el contenedor, en otro objeto que contiene la fruta. ¿Sí? Entonces, como yo conozco eso, este método del análisis morfológico lo que permite es generar alternativas que me permitan resolver esos mecanismos o esas implementaciones que yo estoy proponiendo que cumplan esas determinadas funciones dentro de la caja transparente. Entonces, ¿en qué se basa? En la concepción de que cualquier objeto está compuesto por cierto número de elementos, los cuales pueden ser aislados debido a que tienen identidad propia. Esto era lo que yo les explicaba con el análisis funcional, de que los productos yo los puedo clasificar o los puedo entender su funcionamiento a través de macrocomponentes y microcomponentes. Si yo cojo la licuadora tiene 3 macrocomponentes. La tapa, el vaso y la carcasa abajo que tiene el motor. ¿Sí? Esos son los 3 elementos que tiene una licuadora.
Pero si yo cojo la tapa, a su vez, esa tapa tiene dos componentes, o está conformado por dos componentes. El caucho de color negro y la tapita esa que uno quita girándola, que es una tapita transparente que uno la quita, por ejemplo, para poder adicionar azúcar o echar, digamos, algún otro elemento a la licuadora sin necesidad de destaparla. Cuando yo miro el vaso es un macrocomponente, pero ese macrocomponente está compuesto a su vez de microcomponentes. Entonces, ¿qué tengo? Tengo la parte de vidrio, que es el componente principal. Tengo la cuchilla que va adentro. A su vez, esa cuchilla también está conformada por otras partes, que tiene una cuchilla que va doblada hacia arriba, otra que va doblada hacia abajo, y el pin central, que es el eje de rotación, que permite unir las dos cuchillas y conectarla con el motor abajo. Y también tengo el caucho de color negro, que es el que va atornillado a la base de la parte de vidrio. Entonces, mire que hay diferentes microcomponentes que juntos conforman un macrocomponente que es el vaso. Y por supuesto, en la parte de abajo también. Yo tengo la carcasa, tengo el cable, tengo el interruptor, tengo el motor. Bueno, hay diferentes partes allí que también están conformando ese macrocomponente que es la parte de abajo de la licuadora, pero que a su vez, cuando yo los veo como diferentes elementos, puedo identificar diferentes microcomponentes. A su vez, el motor estará conformado, digamos, por un embobinado, por un eje, por unos imanes, bueno, por diferentes partes. Entonces, eso es lo importante, que el análisis morfológico me va a llevar a entender eso, cómo van a estar conformados esos macrocomponentes y los microcomponentes. Y hace parte de los atributos de diseño que permiten generar nuevas posibilidades. ¿Ya? Estas son las 3 etapas para hacer la metodología del análisis morfológico. Primero, una etapa de análisis. Segundo, una etapa de combinación. Y tercero, una etapa que se llama la búsqueda morfológica. Entonces, en la etapa de análisis, lo primero que debemos hacer es escoger el problema a resolver, la situación o objeto a mejorar. En la segunda, como segundo paso, debemos analizar los atributos de diseño que componen ese objeto. Entonces, nota, hay que tener en cuenta aquí la clasificación de los atributos de diseño. Acuérdese, pues, volvemos a lo mismo. Objetivos, restricciones, funciones y medios. En este caso vamos a analizar las funciones. Por eso se habla de los atributos de diseño. Y debemos determinar si el atributo de diseño es o no relevante, es decir, si va a utilizar los medios y las funciones para esto, para saber si eso no es relevante. ¿A qué se refiere con el tema de relevancia? Con el ejemplo que estábamos viendo ahorita con los criterios técnicos. Si yo establezco, por ejemplo, que el objeto, o sea, mi producto debe ser liviano como objeto, como atributo, y ese objeto yo lo empiezo a analizar las funciones y establezco ya que necesita un motor, por ejemplo, de 2 caballos, sí, pero es que resulta que el motor de 2 caballos pesa 50 kilos. Ya ahí está dejando de cumplir con el objetivo de que sea liviano. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Desecharlo, porque ya no me sirve. O sea, ya de entrada no cumplió con el parámetro técnico, el requerimiento técnico. Entonces, simplemente tengo que buscar otra alternativa a través del análisis morfológico que me permita realizar esa determinada función. ¿Ya? La función que cumple el motor, ¿correcto? Número 3, analizo las variantes o alternativas de cada medio. En la etapa de combinación, entonces, primer paso, efectúe todas las posibles combinaciones con la variante de cada medio. Segundo paso, el número total de las posibles combinaciones es lo que denominamos producto morfológico. Ejemplo del producto morfológico. Entonces, yo determino los medios A, B y C. Cuando hablo de medios, es medio o implementaciones. Entonces, identifico medio A, el medio B y el medio C. El medio A tiene 3 variantes. Es decir, supongamos que el medio A, yo establecí que necesito hacer que una pieza rote. Entonces, voy a utilizar un motor. Entonces, ese es mi medio A, la manera de implementar una función. Puedo utilizar un motor. Pero aquí cuando me dice que el medio A tiene 3 variantes, entonces yo puedo utilizar, por ejemplo, un motor eléctrico, un motor movido a través de aire, es decir, un motor neumático, o, por ejemplo, un motor a gasolina, un motor de combustión interna.
esos pueden ser tres medios que cumplen la misma función, ¿correcto? Entonces, ese es como el ejemplo. Supongamos que hay un medio B y igualmente en el medio B tengo tres alternativas o tres medios que lo están cumpliendo. Y tengo el medio C que tiene dos variantes. Entonces, el producto morfológico es el conjunto de todas las combinaciones. ¿Qué quiere decir eso? Yo combino el medio A con el medio B con el medio C, ¿sí? En la primera alternativa. Luego cojo el A2 con el B1 con el C1, el A3 con el B1 con el C1 y así sucesivamente. Lo que quiere decir que voy a empezar a mezclar todas esas alternativas entre sí y me van a generar un número donde yo puedo hallar, digamos, en este caso, si son tres medios del A, entonces tengo este numerito 3, y son tres medios del B, lo multiplico por esos tres medios del B, y si el C tiene dos variantes, entonces lo multiplico por ese 2. ¿Qué quiere decir eso? 3 por 3, 9, por 2, 18. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo 18 posibilidades diferentes de generar un mecanismo que cumpla una determinada función. ¿Cuáles son las 18? Estas combinaciones que yo tengo acá, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 3 de acá son 18. Ese es mi producto morfológico. ¿Listo? Ya les voy a explicar esto con un ejemplo porque yo sé que ahí está como medio enredado. ¿Qué pasa en la tercera etapa? Esta es la etapa de la búsqueda morfológica. Entonces, en esta etapa consiste en analizar las combinaciones y observar las posibilidades creativas. Cabe anotar que esto es un procedimiento donde yo puedo generar innovación también a través de la aplicación de este método. Y se puede llevar a cabo de dos formas. Al azar, seleccionando pues una variante de cada medio, me refiero a estas variantes que ustedes ven acá, ¿sí? Yo puedo coger una de estas al azar y empezarla a analizar, o por enumeración ordenada, es decir que esta sea la primera, ¿sí? Esta de aquí sea la primera, que esta sea la segunda, que esta sea la tercera, esta la cuarta, y irlas analizando una por una. ¿Bien? Entonces, ojo, si el número de variantes es elevado, el número de combinaciones puede volverse inmanejable. Por ejemplo, yo tengo 18 combinaciones de diferentes macrocomponentes y microcomponentes juntas. O sea, yo no me puedo poner a analizar 18 porque uno muere loco en el intento, pues, haciendo ese análisis. Entonces, ¿qué debe hacer uno ahí? Uno debe eliminar aquellas combinaciones de dos o más variantes que se consideren inviables. Es decir, que no cumplan con las restricciones. Justo lo que les estaba diciendo ahorita. Si yo encuentro que, por ejemplo, una restricción extraída de un objetivo cuyo objetivo sea que el objeto no deba ser pesado, entonces mi restricción es el objeto no debe pesar más de 5 kilos. Y yo tenía aquí como medio A, con las tres variantes, el medio A es un motor, pero este es un motor de combustión, este es un motor eléctrico y este es un motor neumático. Pues yo digo, el motor de combustión adicionalmente de lo que tiene, necesita gasolina, lo que quiere decir que va a pesar mucho más que los otros dos. Entonces, ¿qué pasa? Este ya no está cumpliendo, este está dejando de cumplir. Entonces lo elimino, lo que hago es eliminarlo. Entonces ya ahí vuelvo y recalculo otra vez el producto morfológico. Entonces ya no serían tres opciones de la, sino que serían dos opciones de la. Lo que quiere decir que mi nuevo producto morfológico sería 2 por 3, 6, por 2, 12. Entonces mire, bajé de 18 a 12 posibilidades de mecanismos. Entonces eso es lo que dice acá. Si el número de variantes es elevado, el número de combinaciones puede volverse inmanejable. Se deben eliminar aquellas combinaciones de dos o más variantes que se consideren inviables, es decir, que no cumplan con las restricciones, y en consecuencia eliminar todas las que de ellas se derivarían. Entonces, bien, hasta ahí, como les digo, está como medio enredado el asunto. Ya les voy a explicar el ejemplo. Esto es un ejemplo de análisis morfológico. Aquí yo tengo el análisis de caja negra y caja transparente de un producto. En este caso, es el producto que hablamos ahorita, que es la remachadora. Como análisis de caja negra yo tengo entran energía, entran clavos y entra fuerza humana, es decir, la interacción con el usuario, la gatillada pues que hace el usuario. La acción de gatillar. Y aquí tengo como salida un clavo impulsado. Entonces, mire, la energía entra a un elemento que almacena la energía. Probablemente, si esta es una función, el medio para establecer esta función, y aquí por eso le recalcaba yo la importancia de que el análisis de caja transparente fuera establecido en funciones y no en medios, es porque precisamente yo debo encontrar si este es el medio A,
¿cuántos medios o cuántas variaciones puede tener eso? ¿Cuántas maneras de almacenar energía conocen ustedes? Por ejemplo, un resorte. ¿Sí? Yo almaceno energía en un resorte, ¿cómo? Lo comprimo y eso es energía potencial, ¿no? Convertir energía en traslación. Entonces, ¿cuál medio? Mire que esta es la función. Debe haber un, bueno, energía elástica, me corrige aquí Ander Rendón. Usted sabe más que yo en ese aspecto, ingeniero, porque yo soy diseñador industrial, pero bien. Entonces, energía elástica. Viene aquí otro elemento que cumple la función de convertir la energía en traslación. Entonces, también esto puede ser otro medio que esté compuesto por diferentes variantes. Entonces, entran los clavos también. En la entrada de los clavos debe haber un objeto que almacene los clavos. ¿De cuántas diferentes maneras puedo yo almacenar los clavos? Yo lo puedo hacer a través de una tolva, lo puedo hacer a través de un cajón, bueno, de diferentes cosas, a través de una cinta transportadora. Debe haber un elemento que aísle el clavo y debe haber un elemento que aplique energía de traslación al clavo. Y la fuerza, que es la que hace el usuario al gatillar, entonces aquí debe haber un elemento que detecte esa activación y después otro elemento que dispare la herramienta. Cuando estas tres funciones se generan, se convierte la energía de traslación en el clavo aislado y el disparo de la herramienta, ¿sí? Se convierte todo esto en un clavo impulsado. Entonces, mire, ahí están el análisis de caja transparente. Entradas, mire que las funciones están conectadas entre sí y permiten entender que estas entradas se convierten en esta salida. Entonces, voy a empezar a hacer el análisis morfológico partiendo de acá, mire. A manera de ejemplo, ¿sí? Yo solo voy a tener en cuenta la relación de una entrada con la salida, es decir, esta entrada con la salida. ¿Cómo esta entrada se convierte con la salida? Por supuesto, el análisis morfológico también tendría que evaluar esta entrada, cómo se convierte en esta salida, y esta entrada, cómo se convierte en esta salida. Pero solamente para el ejemplo vamos a generar este análisis morfológico, el análisis morfológico que relaciona. Cuando la energía entra, se almacena, se convierte la energía en traslación, se aplica la energía de traslación al clavo y sale el clavo impulsado. Entonces, mire lo que sucede acá. Estas son las tres subfunciones, que yo voy a analizar. Y yo lo que debo pensar es en cada uno de los medios que me pueden realizar esas tres, o sea, cada una de esas funciones. Entonces, todas las entradas deben convertirse mediante la articulación de subfunciones en salidas y nunca quedará una subfunción sin relación alguna en la caja transparente. Que eso era lo que yo les decía. Yo no puedo, digamos, entra la energía y se convierte la energía en traslación y entonces si no está esta flechita aquí, no sé cómo esto va a quedar ahí. O sea, esto tiene que estar relacionado con otro. Entonces, bueno, aquí ya voy a hacer el análisis solamente de esto. Entonces, mire, ingreso a esta parte. Etapa de combinación. Esta es la segunda parte. Se muestra la relación solo de una entrada con la salida. Me estoy refiriendo a esto. Mire, yo tengo aquí almacenar energía, convertir energía en traslación y aplicar energía de traslación al clavo. La función de convertir energía en traslación, es decir, esta de aquí. ¿Qué mecanismo o qué implementación me puede generar eso? Un motor giratorio con transmisión, un motor lineal, un solenoide y una pistola de riel. Estos son 4 medios, ¿sí? Mire que este es el medio A, tiene 4 variaciones. A1, un momentico se las resalto aquí. A1, A2, A3 y A4. Bien. Tengo el medio B, acumular energía. Y recuerden que esta era la primera función que tenía la caja transparente. Este es el medio B. El medio B tiene 2 variaciones, resorte y una masa en movimiento. Y el medio C, que es aplicar de energía de traslación al clavo, tiene a su vez 3 variantes. Entonces tiene C1, que es el sistema de solo impacto, C2, un sistema de múltiples impactos, y C3, que es simplemente empujar el clavo.
¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es mi producto morfológico? El producto morfológico es la combinación de todas estas entre sí. Entonces yo tengo 4 medios del A. Sí, tengo A1, A2, A3 y A4. Entonces véalos aquí. Tengo 2 medios del B. B1 y B2. Entonces tengo 1 y 2, véalos aquí. Y tengo 3 medios del C. 1, 2 y 3. Entonces tengo acá 3. ¿Cuál es mi producto morfológico? 4 por 2, 6. Perdón, 4 por 2, 8. Por 3, 24. Ustedes son 24. Un segundito, muchachos, que me vuela la saliva por el camino que no era. Bueno, 4 por 2, 8, por 3, 24. Son 24 alternativas diferentes. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo 24 diferentes alternativas para resolver ese mecanismo. Es decir, esta vía que ustedes ven acá. Esta vía que ustedes ven acá. Sí, yo puedo tener 24 diferentes formas de resolver cómo esta energía que entra aquí va a pasar por todo esto y se va a convertir en un clavo impulsado. Esas son las diferentes alternativas. Pero entonces, mire, porque hay algunas aquí en rojo. Denme un segundito, muchachos, yo tomo agüita acá. Listo. Entonces, ¿de qué manera, por qué razón están estas en rojo? Estas aquí están en rojo precisamente porque analizando las restricciones que se generaron, pues obviamente no van a cumplir con las características. O sea, 24 alternativas, analizar 24 alternativas es un número bastante alto. Y esto hace, a su vez, que obviamente yo tenga que analizar cuáles de estos medios cumplen o no cumplen con esas funciones que ya se establecieron previamente, con estas. Bien, entonces, si ustedes se acuerdan, habían unas funciones que definían, mire, habían unas funciones, unas restricciones que definían los objetivos. En el ejemplo de la presentación anterior, cuando estábamos viendo la misma clavadora, lo que sucedía era que la clavadora decía que como objetivo debía ser rápida. Y las especificaciones técnicas que se generaban a partir de allí, decía una que la velocidad pico promedio de clavado debía ser de 12 clavos por minuto, que la velocidad pico de clavado debería ser de 1 clavo por segundo y que el retroceso del disparador no debería ser mayor a 0,25 segundos. Entonces, cuando yo empiezo a analizar todos los diferentes medios, ¿sí? El motor giratorio con transmisión, el motor lineal, solenoide, la pistola de riel, bueno, todos estos, encuentro que solamente los que están en blanco son los que me van a permitir generar o cumplir esas funciones. Por ejemplo, si utilizo un motor lineal, no voy a poder alcanzar la velocidad pico de clavado ni la velocidad promedio de clavado. Lo mismo si utilizo una pistola de riel o una masa de movimiento o empujar un clavo. Entonces, ¿qué hago con eso? Lo que estoy haciendo es quitando estos medios. Entonces, finalmente me va a quedar del medio A, me va a quedar A1 y A3, es decir, 2. Del medio B solamente me va a quedar 1 y del medio C me va a quedar C1 y C2. Entonces, finalmente, ¿cuál es mi nuevo producto morfológico? 2 del A por 1 del B por 2 del C, 4 alternativas diferentes, ¿sí? 2 por 1, 2 por 2, 4. 4 alternativas diferentes. Entonces, acuérdese que se deben colocar medios en esta parte y no funciones, porque aquí ya estamos estableciendo cuáles son los medios que cumplen estas funciones. De ahí la importancia de establecer en el análisis de caja transparente y caja negra las diferentes funciones en lenguaje precisamente de funciones y no de medios o implementaciones. Profe, qué pena. ¿Usted me puede repetir cómo hago para definir cuáles sí me van a permitir cumplir o no y cuáles no me van a permitir cumplir lo que es el criterio que estoy buscando? Por lo menos, ¿cómo defino que rojo, lo que están en rojo no me van a servir? Listo, te lo voy a explicar con un ejemplo que ya habíamos visto anteriormente
y era el tema de cuando estábamos viendo el análisis funcional, estamos viendo la trituradora de latas, si te acuerdas, ¿no? Que es este. Sí. Entonces, mire, vamos a hacer lo mismo. Mire, voy a coger una vía que me permita generar esto. O sea, solamente la vía, alinear las latas, agarrar la lata, comprimir la lata, triturarla y expulsarla. Es decir, ¿cómo voy a arrancar desde aquí para que eso se convierta en latas trituradas? Entonces, lo que primero voy a hacer yo es lo siguiente. Voy a coger aquí, ingresan las latas, ¿correcto? Este es el medio A. Voy a buscar cuántas maneras, o sea, cuánto es A, B, cuántas alternativas, a través de cuántos medios puedo yo desarrollar esta función. De cuántas maneras diferentes tú puedes alinear las latas. Lo puedes hacer con una banda transportadora, ¿sí? Entonces ahí sería A1. Lo puedo hacer a través de una tolva de alimentación, es decir, como un cono arriba, un embudo que me permita situar una sola lata, ¿sí? Entonces, que me permita alinear la lata. Ahí tengo el medio A2. Puedo poner a una persona, un operario, a que haga la alineación de las latas. Ahí tengo A3. ¿Listo? Entonces, ahí tengo 3 medios diferentes. La tolva, la cinta transportadora y la persona. O sea, tener a una persona encargada que haga el proceso de alinear las latas. ¿Cómo elimino yo un medio o 2 medios o inclusive los 3 y que me toque buscar otro? Comparando esos diferentes medios que yo estoy utilizando, mirando si cumplen o no cumplen los criterios técnicos, la restricción técnica. Supongamos que dentro de la restricción técnica, yo digo que la trituradora de latas debe ser rápida, ¿sí? Como objetivo. Y haya una restricción técnica o un requerimiento técnico que me diga que debe triturar 500 latas por minuto. Entonces, cuando yo analizo la cantidad de latas que debe triturar por minuto, ya me doy cuenta que aquí la alineación de latas, por ejemplo, no puedo colocar a un operario que lo haga porque un operario no va a ser capaz de colocar 500 latas en un minuto o de alinear 500 latas en un minuto. Entonces, ahí ya eliminé el primero. Si yo miro, por ejemplo, la banda transportadora, la banda transportadora, ¿cumple o no cumple? La banda transportadora tampoco cumple porque la banda transportadora implica que tenga que jalarlas de manera despacio. Entonces tampoco cumple. Entonces, ¿qué me serviría, por ejemplo? La tolva de alimentación. ¿Por qué? Porque la tolva de alimentación, por gravedad, yo le tiro todas las latas y ella las va dejando caer. Entonces, esa es la única que cumple. Entonces, ahí acabé de eliminar 2. ¿Sí soy claro con el ejemplo? Sí, o sea que lo que estoy buscando es la alternativa más viable que me facilite mayormente hacer las cosas. Correcto, pero entonces te voy a hacer una pregunta para digamos, de retroalimentación, a ver si me entendiste o no. Tú hablas de que tiene que ser viable. Listo. ¿Cómo evalúo yo la viabilidad? ¿A través de qué? Detrás de los criterios. Ajá, exactamente. Correcto. Lo entendiste súper bien. Quiere decir que yo cojo los criterios técnicos y si el mecanismo cumple con el criterio técnico, yo lo puedo utilizar, pero si no cumple, lo desecho. Y desecho todas las alternativas que de ellas se deriven en la combinación. Por eso es que mi producto morfológico se pone más pequeñito, que es lo que estamos haciendo acá. Que mira que inicialmente, ¿sí? Yo tenía 24 alternativas. Pero aquí como eliminé este y eliminé este, de acuerdo a los requerimientos técnicos, que estos no cumplen, entonces solamente los que cumplen son 2 del A, 1 del B y 2 del C. Entonces yo tengo acá 2 por 1, 2, por 2, 4. Entonces tengo posibilidad de analizar 4 diferentes alternativas. ¿Sí queda claro, no? Sí, profe, gracias. Listo, vale. ¿Edwin iba a preguntar algo o dejó la mano ahí levantada desde ahorita? Listo, bien. Ok. No, pero raro que Michael, por acá me dicen que Michael ya pudo conectarse, pero que necesito el permiso, pero a mí no me ha salido nada acá ni... Es que alguien le tiene que mandar el link por WhatsApp. Ah, ya es diferente. Porque a mí me pasó lo mismo, que se me fue el internet
Me tocó que ver la Pero ¿y link y por me qué no mandara puede el link. entrar? José, dice dígale que que no, entre por la plataforma. No, profe, no se la bloquean, puede. la bloquean. No La deja bloquean después Ah, ok, de un esperemos. cierto tiempo. Yo le voy a enviar el link a Michael a ver qué es lo que Listo, le pasa. dale, dale, te agradezco. Sí, porque pues aquí me toca copiarlo. De todas maneras, venga, aquí se lo voy a colocar para que uno de los compañeros se lo pueda pasar. Ah, bueno, ya Santiago lo colocó ahí. Muchas gracias, Santiago. Listo, para que le pasen por el WhatsApp el link, porfa, para que el hombre pueda entrar. Igual ya le toca ver pues la parte de la clase que quedó grabada, pero bueno, ahí queda bien. Entonces, bien, entendido hasta ahí, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta hasta ese punto. Bueno, bien. Entonces, ¿qué voy a hacer después de esto? Mire que vamos en el paso 2. Antes ahora viene el tema del paso 3. Listo, mi nuevo producto morfológico son las alternativas, son 4 alternativas. Entonces yo voy a empezar a analizar las diferentes alternativas. ¿Qué quiere decir con empezar a analizar las diferentes alternativas? Voy a empezar a analizar cómo puedo implementar para desarrollar la función que me permite convertir la energía en un clavo impulsado, es decir, esta canal de aquí. ¿Cómo voy a desarrollarla? Almacenar energía, convertir energía en traslación y aplicarle la energía de traslación en un clavo para convertirlo en un clavo impulsado. A través de estos diferentes medios que yo tengo. Entonces voy a coger el primer medio, ¿sí? Motor, o sea, la primera alternativa sería el motor giratorio con transmisión, con un resorte, con un sistema de un solo impacto. Eso es lo que me resuelve. Este me resuelve esta función, este me resuelve esta función y este me resuelve esta función. Entonces, ¿cómo sería esta alternativa? Entonces empiezo a idear cómo, que aquí está, digamos, el aspecto de innovación, cómo, por ejemplo, estos 3 medios o implementaciones se pueden complementar uno con otro. Entonces, mire la propuesta aquí. Primero, alternativa 1, mire, motor giratorio con transmisión, con resorte, con sistema de un solo impacto. Entonces, yo tengo acá, el motor presiona un resorte acumulando la energía potencial que después es administrada al clavo en un solo choque. Por eso había hablado ahorita de energía potencial. Ahí sí no sé, me queda como, no sé al fin si es elástica o potencial. De todas maneras, si es elástica, ahí me disculpa, ingeniero Andrés. Y los que también piensen que son elásticas, no sé si sea potencial elástica. ¿Alguien puede buscar esto de una vez para tenerlo claridad? Yo por eso había dicho potencial, pero si alguien puede, bueno, ahí me dice José que es potencial elástica, o sea que tanto Andrés como yo teníamos razón, pero bueno. Listo, ahí está, potencial elástica, ya resuelto el tema. Entonces, bueno, les explico cuál es la alternativa. Yo cojo el motor giratorio con transmisión, el resorte del sistema de un solo impacto. Entonces, mire, esta es mi propuesta. Yo tengo el motorcito aquí. Es un motor que gira, está girando, ¿correcto? Y esta es la transmisión, una cadenita. Él tiene una cadenita aquí. Entonces, aquí tengo un tornillo sin fin. Ese tornillo sin fin hace que cuando el motor esté girando, recoge el tornillo y esta parte de acá, esta basecita, se recoja. Entonces, en el momento en que ella se recoge, bueno, que realmente se está recogiendo desde abajo, ahí le cambio el color aquí a la flechita, y ella empieza a recogerse desde aquí hasta aquí. Sí, estoy hablando de esta basecita, ella viene hasta aquí y la sube. Entonces, en el momento en que él llega aquí, ahí ya se cargó, entra el gatillo, ¡pam! ¿Sí? Y el sistema del solo impacto entonces hace que libere el gatillo. ¿Y qué pasa aquí? Se libera obviamente la energía que tiene acumulada el resorte. Este elemento sale así y le pega al clavo. Y el clavo ahí mismo automáticamente se pega en la tabla, pues, o en la pared donde yo lo vaya a poner. ¿Listo? Entonces, esa es la búsqueda morfológica de la alternativa 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Búsqueda morfológica de la alternativa 2. ¿Cuál sería la alternativa 2? Un solenoide
con un resorte con un sistema de un solo impacto. O, no, vamos a hacer la alternativa 2. Motor giratorio con transmisión con un resorte con un sistema de múltiples impactos. Y vamos a hacer esta vía. Entonces, el medio A1 con B1 con C2. ¿Sí? La primera era A1, B1, C1. Ahorita es A1, B1, C2. Entonces, vengo acá. Alternativa 2, véala aquí. El motor presiona y libera rápidamente el resorte almacenando y suministrando energía en varios choques. Entonces, ¿qué significa eso? Mire, tengo el motor acá. El motor está girando esta piecita. Este es el sistema de múltiples impactos. ¿Sí? Entonces, tengo un motor giratorio con transmisión aquí. La transmisión en este caso sería este pedazo que está transmitiendo obviamente el movimiento a este elemento. Yo tengo aquí el resorte y tengo el sistema de múltiples impactos que genera que cuando este venga aquí hasta arriba se recoge el resorte. Entonces ahí mismo se acumula la energía. En el momento en que sale, suelta de aquí, automáticamente este sistema baja, el resorte hace que baje esta pieza, esta T. Esto le pega aquí al clavo y siguiente a eso, obviamente la ruedita que viene acá vuelve otra vez y hace que esto se recoja y así sucesivamente. ¿Sí? Esto va de arriba a abajo y esto va rotando cada vez que lo toca acá. ¿Listo? Ojo que ahí estamos hablando desde el sistema que acumula la energía y le pega al clavo impulsado. No estamos hablando del sistema que coloca el clavo aquí, ¿sí? Porque eso sería otro análisis morfológico. ¿A qué me refiero? Este de acá. Clavos, almacenar clavo, aislar clavo y aplicar energía de traslación al clavo. Esto sería otra vía de la cual tendría que hacer otro análisis morfológico. ¿Sí? Para que quede claro ahí. Fresco, Michael, no hay problema. No hay lío. Ya le toca ver, pues, digamos, la parte de atrás de la clase en el video. Igual ahí, pues, ahorita apenas termine la clase lo subo. ¿Listo? Para que lo pueda pillar. Entonces, bueno, esa es la alternativa 2. Entonces, ahora la alternativa 3. Un solenoide, resorte y un sistema de un solo impacto. Esa sería la alternativa 3. Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer? Mire. Bueno, solenoide, resorte y sistema de múltiples impactos. Entonces, un solenoide comprime un resorte y después lo libera repetidamente para impulsar un clavo con múltiples impactos. ¿Qué es un solenoide? Bueno, para los que no saben, un solenoide es un sistema que permite a través de electromagnetismo generar el movimiento de algo. Por ejemplo, es lo que utilizan las puertas de las unidades, que es como un pestillo que cuando usted hunde un timbre suena como esa vaina. Entonces, cuando usted lo hace, usted presiona el botón, lo que está generando es que haya una carga que genere la atracción de dos piezas. Entonces, cuando hay esa atracción de dos piezas, lo que hace es que el pestillo se pega, ¿sí? Por electromagnetismo generado por la carga eléctrica, se pega hacia atrás, haciendo que se mueva y que libere la puerta. Y cuando yo suelto el interruptor, él vuelve otra vez a su posición, precisamente a causa de un resorte. Entonces, en este caso, mire, aquí están los imancitos. Cuando yo presiono el gatillo, lo que hago es liberar la carga eléctrica y, por supuesto, lo que hago aquí es que se suelte el resorte, la energía acumulada en el resorte, y este sistema viene y le pega aquí a un solo impacto. Entonces vuelvo otra vez y suelto el gatillo, ahí mismo vuelve otra vez y la carga otra vez se electromagnetiza esta vaina y vuelve y lo jala hacia atrás, haciendo que el resorte acumule otra vez energía. Entonces, por cada vez que yo le haga el gatillo, obviamente voy a liberar la energía del resorte. Tran. La alternativa 4 sería el solenoide con el resorte con un sistema de un solo impacto. ¿Listo? Eso es un ejercicio que hacemos en clase donde yo les pido pues a ustedes que precisamente hagan a través de un solenoide, un resorte y un sistema de un solo impacto, que hagan un esquema, por ejemplo, de la alternativa 4. Por obvias razones no lo vamos a hacer acá, pues porque no tenemos cómo revisarlo, ni cómo comentarlo, ni nada de eso. Pero bueno, más o menos esa es como la idea. Entonces, ¿de qué depende la elección de la alternativa? Es decir, mire, yo tengo aquí un mecanismo 3
mecanismo 2 y mecanismo 1. Y por ejemplo, el mecanismo 4, pues que hacemos como ejercicio en clase. Entonces, ¿cuál es la elección de la alternativa? Entonces, se determina que los elementos internos convenientes para la solución eran el motor giratorio con transmisión, el resorte y el sistema de un solo impacto, es decir, la alternativa 1. Estamos hablando de este. ¿Por qué este? Entonces se preguntaban ustedes, ¿por qué este? Si este de pronto, de aquí que un sistema de múltiples impactos, puede hacer más rápida la labor, ¿sí? Teniendo en cuenta que uno de los criterios técnicos que se estaban estableciendo era que fuera un sistema rápido. Entonces, ¿por qué se escogió ese? Mire, pese a que la velocidad se puede mantener casi al límite de los requerimientos técnicos, es decir, que se pueden establecer como criterios técnicos o se establecieron como criterios técnicos que la velocidad pico de clavado sea de 1 clavo por segundo, que por lo menos tenga como promedio 12 clavos por minuto y que el retroceso del disparador sea de 0,25 segundos. Recuerde que si están las alternativas ahí es porque todas las tres cumplían. ¿Sí? Perdón, los dos medios del A cumplían, el medio del B cumplía y los dos medios del C cumplían. O sea, todos cumplían lo mismo. Entonces, pese a que la velocidad en esa alternativa se mantiene casi al límite de los requerimientos técnicos, los elementos en su conjunto permiten utilizar una mayor cantidad de piezas estándar, lo cual disminuiría los costos con respecto a las otras alternativas. ¿Qué quiere decir eso? Mire que en este caso, a pesar de que la alternativa cumple su función de una manera más rápida, esta piecita de aquí tendría que fabricarla yo, porque esto no es un elemento estándar. El motor sí, el motor no tiene problema y el resorte también. Pero esta piecita de aquí tengo que fabricarla yo. Esta pieza de aquí, esta T, también tengo que fabricarla yo. Entonces aquí tengo dos elementos que no puedo estandarizar, que como me toca fabricarlos a mí, se me van a subir los costos porque tengo más procesos de manufactura. Así sea manufactura simple, de pieza simple, pero me toca fabricarlos. En cambio, en este caso, ¿qué tengo que fabricar? Nada. Las cadenas las venden, el motor también lo venden, el tornillo sin fin también lo venden y el resorte también lo venden. Entonces, todo esto son elementos estándar, simplemente que los agrupo. El hecho de que sean elementos estándar puede ser mucho más fácil de conseguir. Yo le digo a un proveedor, póngamelos aquí, póngame 2000 elementos de estos por día y ahí los voy a tener. En el caso del otro, me tocaría fabricarlos, ¿correcto? Lo mismo que en este, pues aquí me tocaría fabricar obviamente la piecita que ven acá, los imanes, bueno, toda esta piecita que le pega acá, también me tocaría fabricarlo. Entonces mire que los elementos estándar lo que hacen es bajar los costos. Y por supuesto, si a mí me bajan los costos, puedo tener dos cosas. Primero, un margen de ganancia un poco más alto, porque si el costo mío es bajo, pero yo puedo cobrar un precio alto, pues el margen de ganancia va a ser mucho más. Y segunda alternativa, esos elementos estándar pues me van a permitir generar no solamente que el costo sea bajo, sino también que lo pueda conseguir en cualquier parte. Por ser un elemento estándar me va a permitir generar estrategias de precios, por ejemplo, con proveedores, con relaciones de mantenimiento con las máquinas. Por ejemplo, si a una persona se le dañó una máquina de estas, la lleva a servicio técnico y no tiene que esperar 2 o 3 meses por el repuesto o una semana por el repuesto, sino que simplemente yo le reemplazo la pieza. Entonces, eso también se transforma en posibilidades para fidelizar al cliente. Entonces, mire, por eso se escoge la alternativa, porque cumple. Entonces, obviamente ahí uno tiene que evaluar también y generar un análisis al final de qué le va a favorecer esa alternativa a la persona o a la empresa, pues en este caso. Entonces, bueno, básicamente ese es el análisis morfológico. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer, muchachos? Ustedes van a coger el análisis funcional de caja transparente, regresando aquí a la rúbrica. Van a coger el análisis funcional de caja transparente y van a definir a través de un análisis morfológico como el que vemos ahorita los componentes técnicos que van a incluir en la propuesta de diseño, desarrollando el cuadro morfológico del artefacto diseñado. Entonces, si usted tiene el análisis de funciones de caja transparente,
usted va a pensar qué alternativa, o sea, cuántos medios pueden resolver esas diferentes funciones que ustedes tienen, las diferentes vías. Y dependiendo, obviamente, de la alternativa que ganó, o sea, la alternativa que generó el método AHP. Y van a proponer también con las partes que ustedes propusieron ahí en el árbol de funciones y medios, cómo esas partes van a estar integradas en un macrocomponente. ¿Listo? Para poder generar la función que convierte la entrada en la salida. Para poder generar el, perdón, no la función, sino el mecanismo. Convierte la entrada en la salida. Eso es lo que hay que hacer en ese punto. Profe, disculpe una preguntita. Por ejemplo, nosotros dentro de lo que es el informe que nosotros le tenemos que entregar, pues igual nosotros todavía no lo hemos entregado, por lo que le vamos a sacar mucha información que le metimos de más, entonces la vamos a sacar y para poderlo enviar. Y, por ejemplo, en ese caso, nosotros seleccionamos una propuesta por medio del método AHP. Sí, correcto. Y pues la propuesta nosotros la analizamos desde varios ángulos, pues dependiendo de los objetivos que nosotros tenemos. Sí, que fueron los criterios que ustedes seleccionaron. Exactamente. Entonces, nosotros, por ejemplo, lo que hicimos al final fue como, por ejemplo, de acuerdo a esos criterios, nosotros lo que hicimos fue dar como una especie de diseño a lo que nosotros queremos llegar. Incluso hicimos bocetos, hicimos dibujos y todo eso, no hay problema. Sí, que esa es la evolución de la alternativa como tal. Ah, ya, sí, sino que estaba como un poquito confundido ahí, porque igual como ahorita hay que meterlo de los criterios estos técnicos, entonces, listo, por ejemplo, voy a poner ahí un no hay nada de ejemplo. medidas ni nada de eso. No Entonces, hay problema. No hay problema porque listo. precisamente eso hace parte de la evolución de la alternativa. Pero le voy a poner un ejemplo con lo que usted me está hablando. Digamos, ¿cuáles fueron? Dígame 2 criterios técnicos que ustedes utilizaron para comparar las alternativas. Por ejemplo, uno fue en la cuestión del tamaño. ¿Qué decía el tamaño? El tamaño debe ser, o sea, usted me coloca ahí, el que tenga el tamaño más grande, más pequeño, ¿el qué? En el caso de nosotros, como nosotros relacionamos dos, que uno era que fuera transportable y no me acuerdo la verdad el otro. Pero Listo, entonces, o sea, digamos, la otra como cuestión que vámonos con ese teníamos. objetivo. Por ejemplo, el Ajá. objetivo de que sea fácil de portar, ¿sí? Transportable, que es lo que usted me Sí. está diciendo. Ese, digamos, es el criterio técnico a través del cual ustedes compararon las 5 alternativas de ustedes. Sí. Entonces, ahí está. ¿Cuál es más fácil de transportar de todos? Entonces, ustedes hicieron la calificación, no sé qué, y salió una. Digamos que la alternativa que resultó seleccionada, digamos que ese hubiera sido el criterio más importante y el que dio el que mandó la parada para haber seleccionado la alternativa. Entonces, por ejemplo, la alternativa suya quedó seleccionada porque ese criterio lo tenía en un porcentaje más alto. Es decir, el suyo era el más portable. ¿Qué características debería tener, o sea, consideraron ustedes en la hora de compararlo para que sea la portabilidad? Entonces, por ejemplo, el volumen que ocupa, ¿sí? Digamos, es una característica. El peso de obviamente un objeto pesado es muy difícil de portar, por muy pequeño que sea. ¿Sí? Si usted tiene 200 kilos en plomo, pues puede que sea una maletica chiquita, pero vaya, cárguela pues, eso es un complique, ¿sí o no? Entonces, el peso es otra característica portable. Otra característica portable puede ser la forma. ¿Sí? Si tiene una forma plana, usted llega y lo mete en la billetera y ¡pum! Se acabó. Pues, no sé en este momento de cuál es la propuesta, pero estoy hablando, digamos, la forma cómo limita, o dándole un ejemplo de cómo la forma limita el ejemplo. Entonces, mire, usted tiene ahí 3 objetivos que puede convertir en especificaciones técnicas. Cuando hablo del peso, usted en la especificación técnica puede definir qué pese menos, digamos, cuál es el promedio de peso de las alternativas, que más o menos consideran ustedes que puede pesar. ¿Por ahí qué? ¿10 kilos? No, yo creo que ya es un poco menos de eso. Listo, pongámosle 5 kilos. Entonces, 5 kilos sería el requerimiento. Entonces, que no pese más de 5 kilos. Ya ahí usted está estableciendo un requerimiento de acuerdo a un objetivo que tiene. ¿Listo? Y ese requerimiento le va a limitar a la hora de hacer el análisis morfológico, le va a limitar su producto morfológico, porque habrán partes que pesen más que otras y si pesan más de 5 kilos no están cumpliendo, entonces le toca a usted retirarlas. No importa si hay una sola alternativa en el análisis morfológico, lo importante es que se tomó el tiempo de analizarla para poder generar la mejor versión de lo que usted necesitaba. Hablando, por ejemplo, con el tema de del volumen de espacio. Entonces,
Un volumen de espacio que lo haga portable no puede ser mayor, por ejemplo, a 30 por 30 por 30 centímetros, por decirle algo. Entonces, esa es la restricción, ¿sí? Que no ocupe un volumen mayor de 30 por 30 por 30 centímetros. Entonces, ahí usted evalúa las alternativas dentro de los mecanismos. ¿Cuál mecanismo, por ejemplo, que usted coloque en el análisis morfológico le puede modificar esas medidas a que sea mayor? O si es que simplemente, digamos, la función usted la va a hacer, digamos, con un Arduino, pues un Arduino es una plaquita chiquitica. Entonces, ahí le cabe, ¿sí? Entonces, eso es lo que usted tiene que empezar a hacer. Bueno, usted no, todos, pues, tienen que empezar a hacer. Empezar a generar los criterios técnicos y mirar si su alternativa, es decir, la alternativa que resultó seleccionada, cumple con esos requerimientos técnicos. Porque si no cumpliera con esos requerimientos técnicos, tenemos que buscar a través del análisis morfológico cómo hacer que cumpla. Ya, el análisis morfológico está para eso, para poder generar cuáles son las partes o los mecanismos o los componentes que, valga la redundancia, componen esos mecanismos que me van a permitir a mí resolver las diferentes funciones que se establecieron en el análisis de caja transparente y caja negra. Eso es lo que hace el análisis morfológico. No sé si le queda clara la pregunta. No, sí, señor. Muchas gracias. Profe, y el Dime. análisis de caja negra y caja transparente, allí volveríamos a hacerla a la alternativa que escogimos, que seleccionamos con el HP. Sí, claro, lo que pasa es que en teoría ya ustedes tienen ese análisis hecho, porque como eso se supone que es una alternativa que ya tenía alguno de ustedes, y lo que hace el análisis de la HP simplemente es sugerirla como como la alternativa que mejor cumple de acuerdo a los criterios que ustedes seleccionaron. Entonces, lo más que volver a hacerle el análisis de caja transparente y caja negra es complementarlo, porque como hay una evolución de la alternativa y le van a incluir ustedes nuevas funciones, pues entonces esas nuevas funciones obviamente van a tener que cambiar los análisis o sea, van a tener que complementar esos análisis de caja negra y caja transparente. Entonces, más bien corregir ese análisis funcional para poder generar el análisis morfológico. ¿Listo? Vamos a hacer un tema. Yo siempre he pillado que ese análisis morfológico obviamente es una metodología a la que uno le tiene que echar bastante cabeza. Esto, o sea, es chévere porque finalmente es un ejercicio creativo y a mí particularmente pues me gustan más los ejercicios creativos que los ejercicios operativos. Sin embargo, sé que esto no es fácil de hacer, ¿sí? Porque no todo el mundo tiene los conocimientos técnicos, porque no todo el mundo tiene las posibilidades, por ejemplo, de pensar cómo resolver técnicamente a través de procesos de manufactura, etcétera, etcétera, todas las cosas, porque para eso habría que conocer primero los procesos de manufactura, materiales, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? De ese análisis morfológico vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo en el ejemplo que vimos ahí. Si, por ejemplo, su caja transparente tiene 5 entradas y 5 salidas, pues entonces no, o sea, hacer un análisis morfológico porque le tocaría hacer usted una tabla de esas y analizar todas las alternativas de todas las funciones, de todas las subfunciones que tiene la caja transparente. Entonces no acaban nunca esa vaina. Entonces vamos a hacer solamente una vía. Solamente una vía me refiero a usted va a coger una entrada, va a hacer el análisis de una entrada con una salida. ¿Listo? Como está en el ejemplo de la presentación que les acabé de colocar. Entonces, ustedes solamente van a hacer el análisis de una entrada y una salida, obviamente pensando en los medios que ustedes ya habían implementado en la propuesta a través del análisis del árbol de funciones y medios. Entonces, solamente vamos a hacer una vía. Este análisis morfológico me van a presentar solamente una vía. Obviamente, entonces me muestran el análisis de caja transparente y me señalan así como estaba en la presentación. Perdón, les muestro aquí. Vuelvo a abrir aquí bueno. Me muestran en el análisis de caja transparente este detalle. Este de acá. Usted me muestra la caja transparente completa con todas las subfunciones, pero me va a decir cuál fue en el análisis morfológico la entrada que analizó
conectada con las subfunciones para conectarla con la salida. Entonces solamente vamos a hacer el análisis morfológico a una vía, a una sola vía. ¿Listo? Usted puede tener 15 vías si quiere, pero solamente le hace el análisis morfológico a una. ¿Listo? Porque yo entiendo que eso es un trabajo que es complicado y eso hay que gastarle bastante tiempo. Y pues sé que ustedes no tienen todo el tiempo para gastarlo. Y además que ya muchos de ustedes ya definieron las alternativas desde los árboles de funciones y medios. Entonces, más bien me van a aplicar ese análisis morfológico solamente a una vía. ¿Listo? Vamos a hacerlo así para poder generar más rápido ese punto. Entonces, ese es el último punto en la rúbrica que queda pendiente. ¿Sí? Si usted viene aquí y mira la rúbrica, entonces ya sabe cómo generar los criterios técnicos. Saquen bastantes criterios técnicos, que esto les va a ayudar a pensar en cómo resolver las alternativas. Y el análisis morfológico, entonces solamente me va a definir una vía para generar un componente. Lo demás ya ustedes saben cómo lo van a presentar. Entonces, listo. Eso y entrega a más tardar el viernes. ¿Listo? Les doy los 3 días más pues, para que le camellen a eso y trabajen ahí con esta parte. Listo, muchachos. ¿Preguntas sobre este tema? Profe, qué pena. Entonces, con lo que tiene que ver con esto de los criterios técnicos y todo esto, para entregar ya hasta el viernes, plazo. No, o sea, lo de la rúbrica que era para hoy, Sí. sí me lo entregan el viernes. Lo del análisis morfológico y los criterios técnicos el próximo martes. Ah, listo, profe. Gracias. Listo. Bueno, muchachos, nada. Voy a seguir entonces esta semana en el tema de calificar esos parciales y todo eso y espero también, yo creo que el viernes estarles mandando los resultados a ustedes para que ya ustedes sepan su nota de segundo corte. Ya le muestro, Oscar, deme un segundito que ya le voy a mandar por acá los enlaces. El enlace de Oscar está preguntando que dónde puede encontrar el video de la clase. Entonces le voy a mandar el enlace de la lista de reproducción de videos. Bueno, no solamente a él, sino para todos. Se lo voy a colocar ahí. Ese es el playlist. Cuando ustedes ingresan, igual aquí por la plataforma virtual también lo encuentran, ¿no? Si ustedes se meten aquí al curso de diseño conceptual, mire que ustedes van a tener acá diferentes enlaces en esta lista. Entonces, si usted le da clic acá, él lo lleva al canal de videos de YouTube que yo monté. Y aquí están las clases, están por semanas. En este caso, ustedes buscarían la clase del grupo de ustedes, que es el 52, y le colocan cuidado a la semana. Esta es la semana 12. Entonces aquí les aparecería DC, sí, diseño conceptual, grupo 52. Ah, perdón, la semana 11 para ustedes. Sí, lo que pasa es que el grupo 10 está adelantado una semanita. Entonces sería la semana 11 de clases, ¿sí? Es clase semana 11. Ahorita apenas termina la clase lo subo. Bueno, nada, muchachos, vamos a dejar hasta ahí. Pregunta, venga un momentico antes de que esto se me olvidó preguntarlo. Solamente tengo 2 coevaluaciones. Los demás, porfa, colabórenme con eso. Eso, mejor dicho, ya hace rato me están acusando que mande esa vaina y me echo el loco. Precisamente porque no he recibido de todo la coevaluación. Entonces, muchachos, los grupos que faltan, porfa, si me pueden colaborar con eso, me la mandan al correo. Aquí ya me entregó Rafael Ruiz, Santiago Valenzuela, Michael Castro, Carolina Tovar. Muy bien, muchas gracias, muchachos, por colaborarme ahí con eso. Y este, que es el de Byron Macías, Oscar Andrade, Edwin Valencia, Darnelli y Brian. Entonces, los otros grupos que faltan, porfa, para que me llenen la coevaluación. ¿Cuándo me lo mandó, Michael?
bueno, ahorita lo busco. Si usted me dice que ahí está, entonces yo lo busco. Ahí lo voy a mostrar. Entonces ya los otros grupos que faltan, muchachos, pues ya... Sí, si me la puede reenviar, mucho mejor, para yo tenerla presente. O sea, ahorita la bajo al correo al institucional de la universidad. Muchas gracias, Michael. Y bueno, los otros 2 grupos que faltarían, que hayan faltado, porque son 5 grupos, entonces solamente tengo 2, más el de Michael, y los otros 2 que faltarían, porfa, para que me colaboren con eso, muchachos. Dale, muchísimas gracias. Bueno, nada, muchas gracias a los que me colaboraron con el tema de la coevaluación. Cualquier cosa, ustedes saben, muchachos, que a través del correo electrónico yo por ahí les puedo responder, les voy a estar pendientes pues como para responderles las cosas. Y bueno, nada, nos pillamos, cuídense mucho. Gracias, profe. Hasta luego. Vale, que estén bien. Hasta luego. Buenas noches, profe. Gracias, Gracias, lo profe, mismo, que esté hermano. muy bien. Gracias, que estén bien. Chao, Gracias, profe. profe. Chao. Vale, chao, que estén bien. Hasta luego, Jaime, que estés bien. Nos vemos, Andrés, que estés bien. Suerte, pues.